Buenas tardes a todos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Ok, Buenas gracias. tardes. Hola, buenas tardes. Ya. Ocupó su. Hola, no sé si está Karen Asbun por acá. No, pero hay una Karen López, doctora, si le interesa. No, Karen, porque es la representante, gracias. No, Pero para mientras, unos anuncios, hay por lo menos 5 o 6 personas que no hicieron el examen corto de fisiopatología. Como se hizo el día jueves, tenían 3 días hábiles para enviarnos la justificación. Hasta el momento no hemos recibido ninguna petición de diferido. Sí hemos recibido correos de personas que tuvieron problemas de conectividad y eso se van a resolver en el transcurso de ahora y de mañana. Pero de peticiones de diferidos del corto no hemos tenido ninguno. El plazo se termina mañana, entonces el aviso es para que me hagan por favor llegar si alguien tiene la solicitud de diferido para que se le pueda hacer y dar la fecha. Eso nada más era el aviso. Si Karen está acá, que me ayude poniéndolo en el grupo de ustedes para que lo sepan alguno que no esté en la clase. Y si no, los demás me hacen el favor de pasar esta voz. También, como ustedes saben, con algunos de ustedes he estado haciendo algunas supervisiones de tutorías. Las voy a continuar haciendo en el transcurso de estas semanas. Entonces, para que estén pendientes los representantes de los grupos de tutoría. Mediante Karen, yo voy a estarles haciendo llegar a quienes deben comunicarse conmigo, ¿verdad? Para poder ya planificar la fecha de la supervisión. Bien, y en vista que estamos casi todos, pues también darles una cordial bienvenida. Gracias a Dios que estamos sanos. Por el momento no hemos tenido reportes de que nadie esté con algún problema. Sí sé que hay algunos con sospechas de COVID. Esperamos en Dios que solo sean sospechas. Si tienen sospechas, si están con síntomas gripales, por favor no lleguen a la tutoría, repórtenselo a su tutor o me lo reportan a mí para darles el permiso personalmente que no lleguen por lo menos 3 a 5 días en lo que se hace la prueba o en lo que se desarrollan síntomas, ¿verdad? Esto es por seguridad de sus compañeros y de sus tutores también. Déjenme decirles que el proceso de vacunación en el personal de salud va bastante avanzado. La mayoría de tutores, si no es que todos, incluso los miembros del departamento, todos estamos vacunados, por lo menos con la primera dosis. Sin embargo, ustedes saben que no podemos bajar la guardia todavía, entonces tenemos que, y entre ustedes, ¿verdad? Por supuesto, guardar las medidas. Les suplico también que guarden las medidas, los vemos muy juntos ahí en las instalaciones de la universidad, ¿verdad? Muy, muy juntitos haciendo aglomeraciones, a veces sin mascarilla, a veces con mucho contacto. Y ustedes saben que esto ahorita no es conveniente, ¿verdad? No es conveniente. Ya llegará el tiempo y primero Dios las vacunas lleguen a ustedes también pronto, pero por el momento no es conveniente. Venimos de un tiempo de vacaciones donde ha habido mucha aglomeración de personas, como ustedes lo han visto. Entonces, les suplico, ¿verdad?, que intenten al máximo durante las tutorías, durante sus actividades presenciales en la universidad, mantengan todas las medidas, no bajen la guardia con las mascarillas, con el alcohol gel, con la careta, ¿verdad? Los gogles, lo que tengan ahí a la mano y eviten el contacto. Sé que se extraña, sé que hace falta, pero ahorita todavía no es conveniente. Entonces vamos a ir comenzando la clase. No sé si hay alguna duda ahorita. Ok. Entonces vamos a comenzar con la clase de ahora. Que la clase de ahora se llama Fisiopatología de las glomerulopatías, específicamente del síndrome nefrótico. Vamos a ver, vamos a dejar solo
Bien, entonces, sin duda alguna, ay, perdón. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctora. Excelente, gracias. Entonces, con ver Sí, doctora. este pequeño GIF, ¿verdad? Que estamos viendo acá de un glomérulo, ya tenemos idea de más o menos lo que vamos a hablar, de las patologías que van a atacar al glomérulo, ¿verdad? El glomérulo entendido como este ovillo de vasos sanguíneos que tienen una función principal que es la absorción de los nutrientes y de algunas sustancias. No sé por qué se me está pasando solo, quizás tiene alguna... Bien. Y dentro de estas alteraciones del glomérulo vamos a hablar del síndrome nefrótico, que como ustedes van a ver, es una de las tantas alteraciones que pueden dañar al glomérulo. Dentro de los objetivos que vamos a revisar, vamos a hacer una gran parte de la clase un recuerdo de anatomía y fisiología, porque si no recordamos la fisiología y la anatomía, no vamos a poder entender la fisiopatología del síndrome nefrótico. También vamos a describir los mecanismos etiopatogénicos involucrados en las glomerulopatías en general. Vamos a tratar de explicar cómo una glomerulopatía, entendida como una enfermedad que ataca al glomérulo, puede hacer que un paciente termine en una insuficiencia renal. Y acá voy a hacer un énfasis muy importante porque cada vez que yo menciono síndrome nefrótico, muchos piensan que estoy hablando de insuficiencia renal y son dos entidades completamente diferentes. De hecho, en una el glomérulo es el que está afectado y en el otro es un daño general, ¿verdad? Del riñón que ha sido a menudo consecuencia de una enfermedad glomerular, de una enfermedad túbulo intersticial o de una enfermedad sistémica como la hipertensión o la diabetes. Vamos a hablar de los síndromes glomerulares, que son 6, ya los vamos a ver. Vamos a describir ya propiamente hablando del síndrome nefrótico. Vamos a hablar de las glomerulopatías primarias y secundarias, específicamente las que cursan con síndrome nefrótico, y vamos a hablar de la fisiopatología, que es el motivo de la clase, ¿verdad? Todos los mecanismos involucrados en que se dé el síndrome nefrótico y sus características. Y luego vamos a hablar un poquito de algunas glomerulopatías primarias y secundarias, como la nefropatía diabética. Bien, primero que quede bastante claro que la patología glomerular, como su nombre lo dice, implica una enfermedad renal en la que el glomérulo es la única estructura que está siendo afectada. No estamos hablando del, ay, no sé qué pasa, bien sensible está. No estamos hablando de un daño en el túbulo intersticio, ni estamos hablando propiamente de la nefrona, ni de obstrucción por un cálculo en la vía urinaria, sino que estamos hablando de una patología del glomérulo. Bien, permítanme un segundito. Vamos a desactivar algo acá porque se me está pasando la diapositiva solita y no quiero que se me pase solita. Vamos a ver si ahora sí. Entonces, lo primero que tenemos que distinguir es que las glomerulopatías a las que vamos a llamar primarias son aquellas en las que la afección renal no es consecuencia de una enfermedad sistémica, sino que las manifestaciones clínicas están restringidas al riñón. Es un daño propiamente del riñón, por eso se llama glomerulopatía primaria. Por su lado, las glomerulopatías secundarias, como su nombre lo dice, son aquellas que se encuentran en contexto de una enfermedad sistémica como lupus, diabetes, enfermedad de Fabry, amiloidosis u otras. Entonces decíamos que vamos a hablar de anatomía y el glomérulo, si no se recuerdan, es un conjunto de capilares que están contenidos dentro de un corpúsculo al que llamamos la cápsula de Bowman, que mide más o menos 200 micrómetros de diámetro y que tiene adentro estas estructuras a las que conocemos como el ovillo capilar, que van a estar haciendo una función súper importante, ya que dentro de ellos se encuentra la membrana basal glomerular, que va a ser la función de absorción de sustancias. La cápsula de Bowman posee dos aperturas, una apertura a la que llamamos el polo vascular, donde está penetrando la arteriola aferente y donde está emergiendo la arteriola eferente, y un polo urinario, ¿verdad? Que es donde ya sale el residuo urinario. Luego adentro, formado por las arteriolas aferente y eferente, tenemos
a todo el ovillo glomerular propiamente dicho. Y también tenemos a unas estructuras de soporte conocida como el mesangio, ¿verdad? Este mesangio antes no se sabía qué funciones tenían, pero hoy sabemos perfectamente las funciones que tienen y también sabemos que son parte de los órganos blancos afectados en algunas glomerulopatías, como lo vamos a ver más adelante. Luego dentro del ovillo glomerular, como podemos ver, están los capilares glomerulares. Básicamente, estos capilares glomerulares tienen en su pared a lo que llamamos la famosa membrana basal glomerular, que es de lo que vamos a estar hablando y mencionando, que están revestidas en su interior por endotelio, señalado en esta imagen en azulito, y en su parte externa por los podocitos, que son estos verdes. Se llaman podocitos, ya vamos a ver una imagen más adelante, porque tienen ramificaciones o pedicelos a los que se le llaman pies también. También importante recordar que estas células endoteliales separan la membrana basal glomerular de la luz capilar. Entonces, esta estructura, lo que vamos a llamar la membrana basal glomerular, es una estructura laminar que está formada por colágeno de tipo 4 y sustancias como los proteoglucanos, la laminina, la entactina, que ya la vamos a ver más adelante, y como decíamos que está revestida por fuera por prolongaciones citoplasmáticas de los podocitos. Quizás si no me han entendido, no se aflijan, lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos precisamente una célula endotelial, ¿verdad? Un capilar glomerular. Aquí la célula endotelial en azulito y aquí en amarillo un podocito, que si se fijan está rodeando casi todo el capilar glomerular. Precisamente acá, yo no sé si lo alcanzarán a ver cuando estén viendo el video o cuando pasen la clase en PDF, verán que aquí hay unos pequeños pedicelos blanquitos y en medio de ellas unas hendiduras que forman como un zipper, que se ven mejor en esta imagen agrandada. Y esto es bien importante porque esta porción de acá que estoy señalando con el puntero es a lo que llamamos la membrana basal glomerular. Y aquí está señalada, ¿verdad? Está formado por todas estas sustancias. Aquí también vemos en rosadito pálido el mesangio, aquí vemos el polo vascular, donde está la arteriola aferente, la arteriola eferente, el polo urinario, la cápsula de Bowman también con endotelio y el espacio de Bowman o espacio urinario. En el polo vascular, aparte de la entrada, por supuesto, de la arteriola aferente y de la emergencia de la eferente, tenemos otra estructura muy importante a la que conocemos como el aparato yuxtaglomerular, que sin duda alguna ya se recuerdan ustedes que lo vieron en la clase de fisiopatología de la hipertensión. Esta estructura es rica en terminaciones adrenérgicas y desempeña un papel fundamental en la conservación del sodio y la presión arterial, ya que esta estructura es la encargada de secretar la renina. También se cree que tiene alguna regulación en el filtrado glomerular. Este aparato yuxtaglomerular está constituido por la mácula densa, ¿verdad? Que es de parte del túbulo distal, las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente adyacente y algunas de la eferente y las células del mesangio que se ven acá en celestito. También acá vemos un poquito más en detalle los famosos podocitos, se ven acá en amarillo. Son células muy importantes que no tienen capacidad de división, poseen una estructura característica de su citoplasma, nacen prolongaciones o piecitos, como ustedes los pueden ver acá, por eso se llaman podocitos, y de estos piecitos se llaman pedicelos, que se apoyan en la membrana basal glomerular para formar una estructura tipo un zíper o una cremallera. Los espacios que separan a cada uno de estos pedicelos se conocen como diafragmas de hendidura y esta estructura es clave para mantener las funciones normales del filtro que realiza la pared capilar. Entonces acá tenemos, tomado de la medicina interna de Farreras, 19 edición, la estructura de la barrera de filtrado glomerular. Tenemos el endotelio fenestrado, tenemos la propia barrera de filtrado glomerular y tenemos a los podocitos. En medio de estos pedicelos de los podocitos tenemos muchas estructuras que están haciendo funciones importantes siempre para el tema de regular la entrada y salida de solutos. Por ejemplo, la nefrina, la podocina que está acá,
algunos canales que no están acá señalados, como no, aquí está el canal TRP6. ¿Por qué les estoy mencionando estas estructuras en especial? Porque estas estructuras van a ser dañadas por diversas patologías que las vamos a mencionar un poquito más adelante. Y también formando la membrana basal, el colágeno, la laminina, los proteoglucanos, el heparansulfano, que también pueden ser atacados por diversas enfermedades. Y si se fijan, al librar esta barrera, perdón, logramos ya tener el ultrafiltrado del plasma al que le llamamos de forma tradicional orina. Entonces, esta membrana glomerular tiene algunas características. Por ejemplo, no rodea por completo la circunferencia de los capilares, sino que después de un recorrido más o menos circular, se desdobla para ir a formar la membrana glomerular del otro capilar. Esto es importante para delimitar un espacio común entre los capilares, a los que ya habíamos hablado de él, que es el mesangio glomerular, y que ahora les decía se han descubierto funciones fagocíticas y contráctiles y que cobra importancia en la patología glomerular por ser el órgano blanco, por ejemplo, en la nefritis lúpica. Bien, ¿cuántos glomérulos tenemos? Más o menos 1 millón de glomérulos que constituyen el 5% del peso del riñón y proporcionan una estructura de aproximadamente 2 metros cuadrados de superficie filtrante. Muy, muy importante. Se cree que se filtran entre 120 a 180 litros de agua plasmática al día que van a contener solutos que se van a reabsorber o descargar en los túbulos. Una enfermedad renal que afecte a los glomérulos de forma difusa o general va a ser una enfermedad glomerular que se llama precisamente de esa manera global o difusa o generalizada. Pero si no afecta a todos los glomérulos de forma generalizada, se le llamará una enfermedad global segmentaria. Sin duda alguna vendrán a su memoria aquellos nombres glomerulonefritis focal y segmentaria, y entonces ahora entienden a qué se está refiriendo. Lo vamos a ver más adelante en más detalle. Y bueno, acá les presento entonces la barrera de filtración glomerular formada por las células endoteliales glomerulares que tienen las células fenestradas, la membrana basal glomerular propiamente dicho y los pedicelos de los podocitos. Estos van a representar una gran restricción para el paso de proteínas, que es como la función más importante, determinado por dos factores, por el tamaño de las proteínas y por la carga de la membrana. Entonces, los poros entre los pedicelos de los podocitos forman una membrana, dijimos que están constituidas por nefrina, podocina, los canales TRP6 y van a evitar el paso de moléculas con tamaño superior a 150.000 kilodalton. Y en cuanto a la carga, esta membrana basal glomerular es electronegativa, es decir, está cargada de forma eléctrica con una carga negativa y como la mayoría de proteínas tienen carga negativa, dos sustancias con la misma carga se van a repeler. Y eso es una forma de evitar que se filtren proteínas a través de la orina. Entonces, aquí decíamos esto, ¿verdad? La mayoría de proteínas tienen carga negativa, incluyendo la albúmina, por lo que no van a ser pasadas hacia la orina. Acá tenemos una figura un poquito más grande donde observo una estructura que les acabo de mencionar, que son las células fenestradas, características del endotelio de los capilares glomerulares. Si se fijan, tienen esas hendiduras que están haciendo precisamente una función de barrera. Aquí están los podocitos, que también están haciendo una función de barrera, formando como un zipper, ¿verdad? Y luego la membrana o lámina basal glomerular propiamente dicha, formada por colágeno y todo lo que habíamos hablado. Bien, acá tenemos también que recordar un poquito de fisiología, los mecanismos de filtración y reabsorción. Estos mecanismos son muy complejos, podríamos pasar 2, 3 horas hablando de ellos y no tiene mucho objetivo porque ustedes ya lo vieron en fisiología. Pero sí recordarles que este glomérulo es precisamente la barrera de la que estamos hablando, opone precisamente una restricción al aporte de proteínas. Por favor, ponen en mute, por favor, todos. Gracias. Decíamos que esta carga de la membrana basal glomerular es una carga imperfecta, es una barrera imperfecta porque va a permitir el paso de algunas sustancias. De hecho, vamos a hablar ahorita del mecanismo de filtración y reabsorción de la albúmina. Por ejemplo, esta membrana dice que tiende a repeler todas las sustancias que tengan carga negativa. La albúmina es una carga negativa, entonces en teoría tendría a repelerse, pero la albúmina tiene un radio físico muy pequeño de 3.6 nanómetros, mientras que los poros que se encuentran entre los pedicelos
pueden medir hasta 4 nanómetros. De hecho, yo leía Farreras y menciona que hasta 12 nanómetros. Esto, por tanto, permite que aunque la albúmina tenga carga negativa, logre pasar por su tamaño. Pero ¿y entonces qué pasaría? ¿Todos tendríamos síndrome nefrótico? Exactamente que no, ¿verdad? Porque aquí hay un proceso de recuperación de la albúmina mediante unos receptores conocidos como los receptores de megalina y cobilina. Entonces, si la albúmina, como se mira acá en celestito, logra pasar, ¿verdad? A través de esta membrana, al llegar al túbulo contorneado proximal, aquí están estos receptores de megalina y cubilina que nos van a ayudar a volver a atrapar la albúmina que se logró filtrar y volverla a pasar a la circulación general. Entonces, por eso es que nuestra orina puede tener hasta 30 miligramos por decilitro en orina al azar de albúmina, sin que esto sea patológico. Si es más de 30 miligramos, entonces sí es patológico. Y si me lo preguntan en 24 horas, la cantidad máxima a filtrar o a aparecer en orina de albúmina es 150 miligramos en 24 horas. Estos valores que les estoy dando y que no aparecen acá son muy importantes. Tan importantes que quizás se los voy a preguntar. Entonces, si les pregunto cuál es la cantidad de orina de albúmina que puede aparecer en la orina al azar, que orina al azar significa que yo les pida ahorita una muestra de orina y que mida cuánta cantidad de proteínas tenga, especialmente de albúmina, lo normal sería de 0 hasta 30 miligramos. Eso es lo normal en orina al azar. Pero si yo lo que tengo es una garrafa de orina de 24 horas donde yo les he ido guardando mi orina de 24 horas y yo mido cuántas proteínas deben de tener, entonces yo ahí debería de tener normalmente hasta 150 miligramos de albúmina en 24 horas. ¿Verdad? Esto es bien, bien importante. No se sabe a ciencia cierta si las proteínas que pasan 100% son albúmina, pero se cree que la mayor parte es albúmina. Esos son los valores que vamos a estar utilizando. Bien, en cuanto a la patogenia de la glomerulopatía, básicamente vamos a hablar de todo lo que puede estar causando un daño en el glomérulo. Y entonces van a causar daño en el glomérulo mutaciones genéticas, como las vamos a hablar más adelante, cuadros infecciosos, ya ustedes vieron uno, el estreptococo del grupo A, causando glomerulonefritis, la exposición a toxinas, procesos autoinmunitarios como el lupus eritematoso sistémico, la ateroesclerosis, ya que los capilares glomerulares no se salvan de ateroesclerosis, la hipertensión arterial, fenómenos tromboembólicos, nuestra querida diabetes mellitus y las causas idiopáticas. Si me hacen el favor de ponerse en mute todos, por favor, les agradezco. No deben de estarse quitando el micrófono a menos que vayan a hacer una pregunta. Bien, mutaciones genéticas que pueden ocasionar glomerulopatías. Les tengo varias. Primero, el síndrome nefrótico congénito por una mutación de la nefrina y de la podosina, que va a ocasionar este síndrome nefrótico congénito, también conocido como síndrome nefrótico finlandés. Si lo que tenemos es una alteración de este conducto TRP6, que como ustedes pueden recordar, está relacionado con la absorción de calcio, el calcio citosólico. Si lo que tenemos es una alteración de este, vamos a tener una glomerulopatía focal y segmentaria por daño en este conducto. Si lo que tenemos es una mutación genética por una alteración en los genes que codifican el colágeno de tipo 4, especialmente en el alfa 3, alfa 4, alfa 5, lo que vamos a tener es el síndrome de Alport, que consiste en hematuria, proteinuria significativa, hipertensión arterial, y como este colágeno de tipo 4 también se encuentra en el oído interno, podemos acompañarnos de sordera neurosensorial. Y desgraciadamente este síndrome de Alport avanza muy rápido hacia la insuficiencia renal crónica terminal. Y una enfermedad que está teniendo bastante auge recientemente en los congresos de neurología, de nefrología, es la enfermedad conocida como enfermedad de Fabry, en la que tenemos una deficiencia de una enzima conocida como galactosidasa alfa A, y estos depósitos lisosómicos se pueden depositar, valga la redundancia, en diversos órganos, entre ellos el riñón, y entonces nos puede causar una glomerulopatía también. La diabetes mellitus. ¿Cómo la diabetes mellitus ocasiona glomerulopatía? Déjenme decirles que esta es la causa más frecuente en la práctica clínica, porque
tenemos una alta incidencia y prevalencia de pacientes diabéticos y desgraciadamente pacientes diabéticos que están con hiperglicemia, es decir, no están controlados de sus niveles de glucosa. Y al no estar controlados sus niveles de glucosa, los catalogamos como hiperglicémicos o diabéticos descontrolados. Esta hiperglicemia va a tener varios efectos. Lo primero es que va a permitir que la glucosa se sintetice o se metabolice por otras vías que no son las vías normales y va a permitir la formación de cuerpos glicosilados, aumento de los niveles de sorbitol y también metabolismo de la glucosa por la proteincinasa. Estas son vías alternas no beneficiosas para el paciente, patológicas, ocasionando disfunción del endotelio, aumento, proliferación de factores de crecimiento, aumento de los niveles de angiotensina 2, también aumento de la endotelina y de las citoquinas. También la hiperglicemia por sí sola causa una disminución, un aumento de la síntesis del mesangio, perdón, lo que ocasiona un aumento en el grosor de la membrana basal. Y esta disfunción endotelial generado por estas vías alternas de metabolismo de la hiperglicemia rompe este equilibrio entre la síntesis del mesangio y la degradación del mesangio, haciendo que se acumule más mesangio y esto causa un endurecimiento, como se llama esto, del glomérulo o glomerulosclerosis, lo que definitivamente va a afectar la función glomerular. De esta forma, entonces la diabetes ocasiona su famosa nefropatía diabética, que un grupo de ustedes va a presentar ese tema en revisión bibliográfica en las próximas semanas. Bien, ¿cómo la hipertensión y la aterosclerosis causan disfunción del glomérulo? Pues lo causan a través de causar estrés tensional. Y básicamente acá el sistema renina-angiotensina-aldosterona para variar tiene mucho que ver. Hay una disminución del filtrado glomerular, hay un aumento de la presión dentro del capilar glomerular. Esto ocasiona expresión de la endotelina 1 más de lo normal, lo que genera inflamación, producción de radicales libres de oxígeno y por supuesto con la endotelina y toda esta inflamación se proliferan células y síntesis de colágeno. Esto va a ocasionar a nivel del glomérulo un aumento de la presión, un traslado de la presión arterial sistémica a la presión renal o glomerular y también estrés oxidativo, lo que va a llegar a disfunción del endotelio del capilar glomerular, ocasionando glomerulosclerosis y también fibrosis intersticial que va a culminar en un daño renal. Un daño renal que primero es daño glomerular y que después puede terminar en una insuficiencia renal terminal. También importante que se recuerden que algunas infecciones pueden causar glomerulopatías. Entonces, cuando los capilares glomerulares están inflamados, es a lo que le llamamos la glomerulonefritis, ¿verdad? Son términos sinónimos para hablar de glomerulopatía, pero acá estamos hablando de un proceso inflamatorio. Se desconocen la mayoría de antígenos glomerulares o mesangiales, pero sabemos que están asociados con algunos microorganismos, ¿verdad? Como el estreptococo del grupo A. Las enfermedades autoinmunitarias también ocasionan glomerulonefritis, pero en este caso la glomerulonefritis membranosa idiopática o la membrano proliferativa, que son daño glomerular que se suscriben únicamente al riñón y que están en el contexto de enfermedades inflamatorias generalizadas, como ya habíamos hablado, el lupus sistémico, la granulomatosis de Wegener y que afectan los riñones de forma secundaria. También hay una enfermedad conocida como la enfermedad contra la membrana basal glomerular o síndrome de Gould-Pasteur, que básicamente lesiona los pulmones, ocasionando una hemorragia pulmonar, pero también los riñones. Y esto es por un daño directo contra el colágeno de tipo 4, en este caso la cadena alfa 3, que es el antígeno principal contra el que se dirigen los anticuerpos en el síndrome de Gould-Pasteur. Acá tenemos un esquema de lo que sucede en las enfermedades autoinmunitarias, donde básicamente la alteración es el depósito de estos complejos antígeno-anticuerpos. Y estos complejos antígeno-anticuerpos se van a ir a depositar al subendotelio, como ustedes lo ven acá, y al depositarse aquí alteran la función de la membrana glomerular y de esta forma ocasionan glomerulopatía. Aquí les presento, aquí se han de estar recordando de patología, un glomérulo normal, su cápsula de Bowman, el espacio urinario y luego el ovío, ¿verdad? Las células endoteliales ahí en moradito
y como vemos la distorsión que sufre la anatomía en las diferentes glomerulopatías. Aquí, por ejemplo, una nefritis lúpica, miren cómo se va distorsionando, cómo aumenta el espacio urinario y cómo se va dando una atrofia, porque aquí está principalmente afectado el mesangio o las células del soporte capilar glomerular. Y bien, una cosa bien importante, necesitamos recordar que esta enfermedad glomerular puede progresar y básicamente va a progresar por 3 mecanismos. Primero, ocasionando una nefritis intersticial, luego ocasionando fibrosis renal y por último, atrofiando los túbulos, que es la otra barrera donde se hace un proceso de reabsorción de sustancia. Entonces, la pérdida de la función del riñón por un daño en el intersticio se explica de manera hipotética por varios mecanismos, básicamente 3. El primero es un resultado de la inflamación y fibrosis intersticial por obstrucción tubular. Básicamente aquí lo que sucede es que se está bloqueando el flujo apropiado de orina a través de los túbulos. Estos túbulos, esta inflamación y esta obstrucción va a dejar causada por restos o compresión extrínseca, hace que estas nefronas se vayan quedando sin glomérulos. ¿Se imaginan esto, verdad? No tenemos quien nos haga el filtrado glomerular. También los cambios intersticiales incluyen edema o fibrosis que van a darse primordialmente en el área intersticial o en el mesangio. También van a alterar la estructura de los túbulos y de los vasos, por supuesto, disminuyendo el transporte tubular normal de solutos y agua desde el interior de los túbulos al espacio vascular. Esta insuficiencia va a incrementar el contenido de solutos y agua en el líquido tubular donde no debería de haber, de manera que se desarrolla isostenuria y poliuria. ¿Qué es isostenuria? Es la salida de orina poco concentrada, poco concentrada. Y el paciente, por supuesto, va a tener poliuria. Entonces, si un paciente tiene poliuria, no solo tiene diabetes, ¿verdad? También puede tener una enfermedad tubular. Estas son teorías, ¿verdad? Son mecanismos que se han propuesto, pero no están claramente evidenciados. Un tercer mecanismo incluye cambios en la resistencia vascular por daño de los capilares peritubulares. Y básicamente aquí lo que sucede es que hay inflamación, edema y fibrosis. Estas células tubulares tienen una gran actividad metabólica y como consecuencia pueden tener una disminución del riesgo sanguíneo por daño de isquemia. Este bloqueo del flujo arteriolar glomerular de salida también aumenta la presión intraglomerular en los glomérulos que todavía estaban sanos y esta hipertensión selectiva agrava y amplía la esclerosis o endurecimiento del mesangio y esclerosa los glomérulos que no estaban afectados. El daño persistente a estos capilares glomerulares se propaga a la zona tubulointersticial acompañándose de proteinuria. Esto es bien importante que lo entendamos porque estos son los mecanismos que llevan a una glomerulopatía, a una insuficiencia renal. No todas las glomerulopatías van a terminar en insuficiencia renal. De hecho, como vamos a ver más adelante, los niños sufren un tipo de glomerulopatía conocida como síndrome nefrótico, enfermedad de cambios mínimos. Y ellos después de tener un tratamiento, bueno, un diagnóstico y un tratamiento apropiado, revierten a su función normal. Esto quiere decir que no, la glomerulopatía no es igual a insuficiencia renal, por lo menos no en todos los casos. Van a haber algunos casos que sí. Y por supuesto, en el adulto esto es más frecuente o más factible debido a las causas secundarias como la diabetes o la hipertensión. Básicamente, después de un daño crónico, los túbulos también van a terminar desapareciendo, ¿verdad? Debido a un daño directo en su membrana basal, lo que va a hacer que hayan transiciones en el epitelio mesenquimatoso, formando fibroblastos en el sitio de lesión. Si se fijan, ya estamos hablando de fibrosis, ¿verdad? En esta transición van a intervenir dos queridos conocidos suyos, como son el factor transformador de crecimiento beta de los fibroblastos y el factor de crecimiento derivados de las plaquetas. Bien, entonces vamos a entrar propiamente a los síndromes clínicos, cómo se manifiestan clínicamente las glomerulopatías. Y básicamente las enfermedades glomerulares se pueden presentar en dos formas o en dos patrones, como un síndrome nefrítico o como un síndrome nefrótico. El motivo de la clase es un síndrome nefrótico, pero tenemos que hablar qué es un síndrome nefrítico. En el síndrome nefrítico leve, básicamente lo que vamos a tener ya clínicamente, no estoy hablando de patológicamente ni fisiopatológico, sino que clínicamente va a haber un sedimento conocido como nefrítico, que va a estar asociado básicamente con la presencia de glóbulos rojos en la orina. Estos glóbulos rojos se llaman glóbulos rojos dismórficos
también cilindros eritrocitarios y proteinuria leve. Proteinuria entendido como una pérdida de proteínas a través de la orina, mayor de lo normal, más o menos 1500 miligramos o 1.5 gramos al día. Ya les dije cuánto es lo normal, 150 miligramos. Entonces, tener 1500 miligramos, evidentemente 10 veces la cantidad normal y que está evidenciando un daño glomerular. También puede presentarse como un nefrítico grave, donde el análisis de orina de la glomerulonefritis difusa va a ser similar a la focal, pero se caracteriza por tener una proteinuria más intensa, a veces de rango nefrótico, que el rango nefrótico es 3000 miligramos o 3 gramos, acompañado de edema, hipertensión e insuficiencia renal. Y el nefrótico, que es el que nos tiene ahora acá. El término síndrome nefrótico se va a referir a una constelación de características clínicas y de laboratorio, que se definen básicamente por la presencia de proteinuria intensa con una excreción de proteínas de 3.5 gramos en 24 horas, o sea, 3.500 miligramos en 24 horas. Dentro de estas proteínas se cree que la que más se pierde es albúmina, por tanto vamos a tener hipoalbuminemia. Si dice hemia, estoy hablando de sangre. Si dice urea, estoy hablando de orina. Menor de 3 gramos por decilitro, cuando precisamente lo mínimo que debe tener un paciente son 3 gramos por decilitro. Y como la albúmina es la principal proteína encargada de la presión oncótica del plasma, el paciente va a tener edema periférico. Como síntomas asociados, el paciente con síndrome nefrótico va a tener hiperlipidemia, que no es más que aumento del colesterol y de los triglicéridos, y fenómenos tromboembólicos, de los cuales vamos a hablar más adelante. Bien, entonces 6 síndromes clínicos nos provee Harrison: el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, el síndrome de membrana basal, el síndrome glomerulovascular, el síndrome vinculado a enfermedades infecciosas y el síndrome pulmonar renal, del cual no vamos a hablar, de los cuales no vamos a hablar, solo vamos a hablar del síndrome nefrótico. ¿Por qué solo de él, doctora? Porque esto, gracias a Dios, son menos frecuentes. Y vamos a comenzar al revés, fíjense, vamos a comenzar al revés esta clase. No voy a hablar de síndrome nefrótico, sino que de los estudios de laboratorio que se hacen en todo paciente con glomerulopatías. Entonces, un paciente que tiene sospecha de tener una enfermedad glomerular, se le tienen que enviar una serie de exámenes. Dentro de ellos, estudios inmunológicos que incluyen el complemento. Como ustedes saben, el sistema de complemento, tanto su vía clásica como su vía alterna, nos van a servir para enfocar este trastorno. En este caso, el componente C3 y C4 son los más importantes que vamos a ver. También tenemos que descartar que dentro de los estudios inmunológicos que nuestro paciente no tenga una enfermedad autoinmune como el lupus. Para ello, entonces, vamos a mandar los anticuerpos antinucleares o ANA, o el anti-ADN, o anti-SMIT o anti-RO. También podemos enviar el ANCA, que es para el síndrome de Wood-Pasteur, o los anticuerpos antimembrana basal glomerular. Debemos descartar causas infecciosas como por ejemplo hepatitis B, C, VIH y sífilis, que son causas frecuentes infecciosas de glomerulopatía. Y dentro de los estudios rutinarios, pues un hemograma completo, electrolitos, sodio, potasio, cloro, ver cómo está la función renal de este paciente con creatinina, nitrógeno ureico, niveles de urea, un perfil hepático, porque el hígado se va a ver afectado, ya lo van a ver de qué manera. Pruebas inflamatorias como la velocidad de eritrosedimentación y la proteína C reactiva. Medir el filtrado glomerular teórico de este paciente mediante las fórmulas como la CKD-EPI o la fórmula de Cockcroft, y ver los niveles de proteínas, porque acabamos de hablar que en la glomerulopatía lo que estamos perdiendo son proteínas. Y entonces acá un diagnóstico diferencial del síndrome nefrítico. No voy a hacer mucho énfasis en esto porque no es el objetivo de la clase, pero hay diferentes tipos de glomerulopatías que cursan con síndrome nefrítico. La primera es la glomerulonefritis postestreptocóxica, donde ustedes se fijan que una de sus características es los niveles normales de C3 y también normales de C4. También tenemos la glomerulopatía membranoproliferativa, la glomerulopatía por lupus o nefritis lúpica, la glomerulopatía rápidamente progresiva y la nefritis ocasionada por la poliangitis de Wegener. Y entonces aquí vemos las características de laboratorio, sus niveles de C3, el C3 en la glomerulonefritis postestreptocóxica está muy bajo, mientras que el C4 está normal. El ANA está negativo porque el paciente no tiene lupus, y ahí vamos viendo, ¿verdad? Los anticuerpos antiestreptolicina, la inmunoglobulina A, que está presente en la nefropatía por IgA.
No lo voy a mencionar, no lo voy a preguntar mucho en el examen porque no es el objetivo, pero sí necesito que ustedes vean las diferencias que se presentan en los estudios de laboratorio para fines del diagnóstico diferencial. A veces decir bien a ciencia cierta qué es lo que el paciente tiene con la simple anamnesis a veces no es suficiente y necesitamos apoyarnos en exámenes de laboratorio. Bien, estudios urinarios en las glomerulopatías es muy importante. La hematuria de las glomerulopatías es muy importante. La hematuria puede ser de tipo glomerular y de tipo no glomerular o urológica. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. También la proteinuria es otro dato importante de los estudios urinarios, que como dijimos puede ser una proteinuria benigna o fisiológica, ya vamos a hablar de cuál, o una proteinuria de rango nefrótico muy severa, más de 3 gramos al día, o una proteinuria ligera, menor de 500 miligramos en día. Y también tenemos que estudiar el sedimento de orina buscando cilindros, que son un hallazgo definitivo de afectación glomerular, o cilindros granulosos o hialinos, sobre todo si hay proteinuria elevada. Yo aquí les presento esta herramienta que la van a ver en las emergencias de los hospitales cuando estén rotando ya por su externado. Se le llama Combur Test. De hecho, en algunos casos clínicos, si ya tuvieron oportunidad de revisarlos, les pregunto, ¿verdad? ¿Qué es el Combur Test? Ojalá que me pongan imágenes y que me expliquen cómo se hace. Hasta me pueden poner en el video un GIF, ¿verdad? Cómo se introduce esta tirita, ¿verdad? Dentro de una muestra de orina recién dada por el paciente y qué significa cada uno de estos colores y los hallazgos. Entonces, acá básicamente lo que buscaríamos es presencia de hematuria o sangre y presencia de proteínas. Las personas que tienen glomerulopatía, por lo general dijimos, tienen hematuria y proteinuria. Son como las dos características del estudio del general de orina. La hematuria macroscópica, es decir, que usted ve que está orinando sangre, es frecuente en la nefropatía por IgA y en la enfermedad hepatocítica. Esto es por glomérulo, porque ustedes me dirán, doctora, el paciente con problema prostático, por supuesto, el paciente con cálculos renales, por supuesto, pero esas no son causas glomerulares, son causas urológicas. Hay pacientes que tienen hematuria microscópica, según ellos orinan normal, pero cuando se evalúa el microscopio, tienen hematuria, también en el contexto de hipertrofia prostática, de cálculos renales o lesiones vasculares del riñón. Hablábamos de la presencia de proteinuria, decíamos mínima o ligera, cuando es menor de 500 miligramos en 24 horas, y hablábamos de la proteinuria masiva o de rango nefrótico, cuando es más de 3.000 a 3.500 miligramos en 24 horas. Y el sedimento urinario, no hay otra forma más que el laboratorista observe la orina por microscopio y encuentre estas formaciones conocidas como cilindros. Cuando se encuentran cilindros eritrocíticos, pues son patognomónicos de daño glomerular, así como los cilindros leucocitarios son patognomónicos de pielonefritis. Bien, y acá una tabla muy importante que necesito que la puedan entender: las causas de hematuria según su localización por el daño. Si la hematuria está siendo ocasionada por una lesión extraglomerular, es decir, no es por causa del glomérulo, el color será rojo o rosado, va a tener coágulos, no va a tener proteinuria, los glóbulos rojos van a ser normales y no van a haber cilindros. Pero cuando la hematuria sea por daño en el glomérulo, el color va a ser rojo, marrón o Coca-Cola, no va a tener coágulos, tendrá acompañando proteinuria. Los glóbulos rojos son glóbulos rojos dismórficos y a menudo va a tener cilindros eritematosos o eritrocíticos. Y en cuanto a la morfología de los glóbulos rojos o eritrocitos dismórficos, los glóbulos rojos sufren modificaciones en la orina, siendo algunas inespecíficas, ¿verdad? Y otras dependientes del origen. Entonces, cuando los eritrocitos tienen forma normal, o sea, eumórficos o isomórficos, uno cree que la hematuria es extraglomerular, es decir, es urinaria, es por cálculos u otra causa. Pero cuando son dismórficos implica que han atravesado una barrera que no está funcionando y por eso cambian de forma y por eso se llaman dismórficos. Aquí les presento uno, parecen células en anillo, ¿verdad? Lo pueden revisar mejor o no sé si lo habrán visto en patología, pero estos eritrocitos dismórficos implican que el daño es a nivel de la membrana basal glomerular. Y aquí les presento, visto al microscopio, un cilindro eritematoso, eritrocítico, patognomónico de la patología glomerular. Y acá las células en anillo o eritrocitos dismórficos.
¿verdad? Se miran como un anillo, ¿verdad? Al microscopio. Eritrocitos dismórficos. Características de la hematuria glomerular. Bien, de proteinuria también tenemos que hablar. Hay 3 tipos básicos de proteinuria: la proteinuria glomerular, la ocasionada por daño en los túbulos y la de rebosamiento. En el síndrome nefrótico, que es lo que nos tiene acá, la pérdida de proteínas es una proteinuria de tipo glomerular que va a estar caracterizada por una filtración de estas partículas a través de la pared capilar glomerular. Bien, la proteinuria sostenida, en la que se expulsan de 1 a 2 gramos por 24 horas, también es originada por glomerulopatías, pero como glomerulopatías no de tipo síndrome nefrótico, porque para ser síndrome nefrótico tienen que haber por lo menos 3 gramos de proteínas en 24 horas. ¿Verdad? Esa es la característica. Si yo les pusiera, en un síndrome nefrótico se caracteriza por expulsar 2.000 miligramos, la respuesta es falso. Tienen que ser 3.000 a 3.500. Decíamos que clínicamente las personas no se percatan que tienen proteinuria, salvo que sucedan 2 cosas. Uno, que se estén hinchando, o 2, que tengan espuma en la orina. Entonces, esas son circunstancias que obligan al paciente al consultar y que el médico debe sospechar una pérdida de proteínas por la orina. Es importante diferenciar esta proteinuria sostenida respecto de las cantidades menores, o también llamada proteinuria benigna o proteinuria no sostenida, y es en la que el paciente expulsa menos de 1 gramo en 24 horas, a menudo llamada proteinuria funcional o transitoria, y que puede ser ocasionada en el contexto de fiebre, ejercicio, cambios ortostáticos del decúbito dorsal al de pie, obesidad, apnea del sueño, y en patologías como la insuficiencia cardíaca, sin que estén indicando un daño en el glomérulo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de los valores de albúmina de 24 horas y los valores de proteínas en orina de 24 horas, que ya lo habíamos hablado. Se dice que podemos botar o perder proteínas en orina de 24 horas menos de 150. Si tenemos a la mano medir albúmina de forma específica, lo máximo que podríamos estar perdiendo son de 8 a 10 miligramos en 24 horas. Eso sería lo máximo. Y si solo lo que tenemos es proteínas en general, ¿verdad? Igual aquí, mayor de 150, ya le llamaríamos proteinuria. Bien, biopsia renal en el contexto de glomerulopatía, sí, es uno de los exámenes que se hace. Les muestro cómo se hace. Se hace mediante ultrasonido. El objetivo es pinchar y tomar una muestra del riñón para evaluar sus células y valorar su morfología, pero no está indicado en todos los pacientes. Por ejemplo, en los niños en los que se cree que el síndrome nefrótico es causado por enfermedad de cambios mínimos, no se hace biopsia renal a menos que no mejore con el tratamiento convencional. Y en los adultos, al revés de los niños, la biopsia renal sí está indicada, excepto en el paciente diabético, porque ya sabemos que su glomerulopatía es por causa de la diabetes. En el síndrome nefrítico, las indicaciones de biopsia renal van a incluir a aquel paciente que tiene un deterioro rápido de la función renal, es decir, que nos está haciendo insuficiencia renal de forma rápida o progresiva, o un paciente que tiene proteinuria sostenida y no mejora con tratamiento, o las alteraciones inmunológicas que hemos encontrado no son compatibles con el cuadro clínico del paciente. En ese caso, sí podemos hacer una biopsia renal en el paciente con síndrome nefrítico. No olviden que un paciente con síndrome nefrítico tiene hematuria, aumento de presión arterial, función renal normal y proteinuria baja o no nefrótica. Bien, el cuadro histopatológico lo vamos a ver rapidito. Esto se ha hecho después de tomar la biopsia. Entonces vamos a evaluar la biopsia renal con diferentes colorantes. Por ejemplo, la hematoxilina y eosina, que nos sirve para valorar la celularidad y la estructura del glomérulo. El ácido periódico de Schiff para evaluar las fracciones de carbohidratos que están en las membranas glomerulares y en los túbulos. La metenamina argéntica de Jones para destacar la estructura de la membrana basal. Miren qué importante. El colorante rojo Congo para identificar depósitos de amiloide, y el colorante tricrómico de Masson para detectar depósitos de colágeno y valorar el grado de glomerulosclerosis y fibrosis intersticial. Seguramente esto lo vieron en patología, pero es importante que lo recordemos, ¿verdad? No es importante para fines de objetivos, para fines de exámenes, pero sí que ustedes puedan saber qué se ocupa. También podemos utilizar el microscopio electrónico, el microscopio de luz, esto con una función.
Por ejemplo, el microscopio electrónico permite identificar el sitio principal de los depósitos inmunitarios. Entonces, esto nos va a servir en aquel paciente que tenga lupus, que tenga la enfermedad de Wegener, para ver dónde están los depósitos inmunitarios. Y el microscopio de luz, este nos sirve para evaluar los glomérulos de forma individual. Por lo menos tenemos que evaluar 10 glomérulos de una biopsia, aunque lo ideal es evaluar 20. Básicamente, este nos va a servir para ver las lesiones, si están circunscritas y si son definibles. Cuando un daño abarca menos del 50% del glomérulo evaluado, se va a considerar una glomerulonefritis focal. Y si comprende más de esta cifra, será una glomerulonefritis difusa. Eso es lo que hablábamos en un principio. También podemos ocupar la inmunofluorescencia, que esa a veces se pone un poquito escasa, y con esta lo que vamos a detectar son los anticuerpos conjugados contra IgG, IgM e IgA. Entonces, básicamente con este estudio de inmunofluorescencia vamos a detectar los depósitos inmunitarios de anticuerpos tipo IgG o IgA. También vamos a encontrar anticuerpos contra proteínas del complemento, especialmente C3 y C4, o algunos anticuerpos específicos contra algún antígeno relevante. Y luego, ¿cómo se clasifica el daño de la biopsia? Los glomérulos pueden tener características proliferativas, lo que se va a traducir como aumento de células. Cuando la proliferación de células es en el ovillo capilar, se va a llamar proliferativa endocapilar. Pero cuando la proliferación es más en el espacio urinario o espacio de Bowman, será una proliferativa extracapilar. También podrían en algunas glomerulonefritis, como la rápidamente progresiva, formar sinequias. Esos son uniones cuando los podocitos epiteliales se unen a las cápsulas de Bowman. En un entorno de lesión glomerular se forman unas estructuras parecidas a semilunas, que en algunos casos son extensiones de estas uniones cuando los cúmulos de fibras celulares y fibrinas llenan parcial o totalmente el espacio de Bowman. Esto, pues, obviamente va a ser característico de ciertas glomerulopatías, pero nos va a servir a la hora del diagnóstico. Y quisiera saber si hay alguna duda hasta el momento. Ok, entonces seguimos con síndrome nefrótico. Hoy sí vamos a hablar de la fisiopatología del síndrome nefrótico y todavía tengo un poquito de tiempo. Entonces, el síndrome nefrótico va a estar caracterizado por las siguientes alteraciones. Proteinuria intensa, mayor de 3 a 3.5 gramos en 24 horas. Hematuria pero mínima. Hipoalbuminemia marcada. Hipercolesterolemia, edema e hipertensión leve. El sujeto con este síndrome, si no se diagnostica ni se trata, va a progresar, como lo vimos a través de los mecanismos, a una insuficiencia renal que podría ser terminal. Entonces, es bien importante diagnosticarlo. ¿Y cómo lo diagnosticamos, doctora? El paciente va a consultar porque está hinchado. Y no solo está hinchado de un pie, está hinchado de todo el cuerpo, a lo que nosotros llamamos como anasarca. Y ahí es donde nosotros debemos de sospechar esta patología basado en los factores de riesgo de nuestro paciente. Si no la sospechamos, vamos a creer que es una insuficiencia cardíaca, podemos creer que es un problema de tiroides, podemos creer que es una insuficiencia renal cuando es un síndrome nefrótico, y entonces el abordaje desde el inicio es muy importante. Entonces, las características clínicas del síndrome nefrótico es que puede cursar como glomerulopatía primaria o como glomerulopatías secundarias. Las glomerulopatías primarias que cursan con síndrome nefrótico son la de cambios mínimos, la focal y segmentaria, la membranosa, y las enfermedades secundarias son la diabetes, la amiloidosis, la enfermedad fibrilar inmunotactoide y, como hablábamos en principio, la enfermedad de Fabry. Y aquí están sus características clínicas. La mayoría tiene una proteinuria severa, excepto la enfermedad de Fabry. Hematuria está presente, pero en algunas ni siquiera está presente. Y el daño vascular solo en la amiloidosis de tipo AL y AA. En el resto está negativo el daño vascular. También hay causas secundarias de síndrome nefrótico. Decíamos las causas como el lupus, el síndrome de Gould-Pasteur, la dermatomiositis, la púrpura de Schönlein-Henoch, el síndrome de Sjögren, la sarcoidosis, la artritis reumatoideo y, por supuesto, no me pusieron aquí a mi querida diabetes mellitus, pero la pusieron aquí en las enfermedades metabólicas: diabetes, amiloidosis, síndrome de Alport, el síndrome nefrótico congénito, el déficit de alfa-1 antitripsina, que está relacionado con el EPOC también, ¿verdad?
Enfermedades infecciosas bacterianas como la glomerulonefritis postestreptocóxicas, que a menudo hacen más un síndrome nefrítico, pero están mencionadas. Virus como la hepatitis B, la hepatitis C, el HIV, el citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes zóster, paludismo, toxoplasmosis y tripanosomiasis. Y fármacos, ¿verdad? Fármacos que es muy importante preguntarlo, ¿verdad? En el paciente si toma AINES por alguna enfermedad reumática, si usa captopril como antihipertensivo, si usa drogas ilícitas como la heroína, si toma anticoagulantes como la warfarina, si ha estado expuesto a contrastes yodados por algún examen radiológico, si ha tenido tuberculosis, rifampicina, si ha tenido que usar Probenecid junto con algunos antibióticos, si tiene un cuadro depresivo o bipolar y toma litio, si tiene cáncer, por supuesto, sobre todo los linfomas y las leucemias, y si está dentro de otras categorías como la paciente embarazada con preeclampsia, la paciente con nefropatía por reflujo, obesidad mórbida o necrosis papilar. Todas estas patologías se ha visto que pueden ocasionar síndrome nefrótico. Y en la fisiopatología lo que voy a intentar explicarles es cómo la proteinuria ocasiona las siguientes consecuencias: hipoproteinemia, edema, hiperlipidemia y trastornos trombóticos. Entonces, ya dijimos que la causa de la proteinuria en el síndrome nefrótico es una pérdida de la electronegatividad de la membrana o un aumento en la permeabilidad de la membrana glomerular, que va a ocasionar tales alteraciones estructurales que no permite que se filtren y se reabsorban adecuadamente los solutos, entre ellos las proteínas. Entonces ya dijimos anteriormente que la barrera de filtrado glomerular está formada por células endoteliales fenestradas, por la lámina basal glomerular propiamente dicho y por los pedicelos o de los podocitos, que ya dijimos también que van a depender del tamaño de la sustancia que está siendo filtrada y de su carga, si es negativa o positiva. Entonces, en el síndrome nefrótico lo que está sucediendo es que se ha perdido la electronegatividad de esta membrana y se ha ocasionado una desestructuración de dicha barrera que va a condicionar que se aumente el tamaño de los poros, es decir, que se filtren proteínas de mayor tamaño y que también se filtren proteínas independientemente de su carga. Esto ocasiona una pérdida de proteínas no selectiva. Por favor, no selectiva, no se vayan a ir, ¿verdad?, en el examen. Y lo primero que ocasiona es una hipoalbuminemia. ¿Y por qué se ocasiona hipoalbuminemia? Bueno, se produce si la tasa de síntesis hepática de albúmina no compensa las pérdidas urinarias de esta proteína. Se va a correlacionar con la magnitud de la proteinuria. Entonces, en un paciente con síndrome nefrótico, que es lo que estamos hablando, que está perdiendo 3.000 gramos o más en 24 horas, pues este paciente va a tener hipoalbuminemia marcada. Y se dice que aunque no es de forma constante, es decir, no en todos los pacientes se ve hipoalbuminemia, porque algunos pacientes tienen algunas características individuales, como por ejemplo, si usted es un paciente que tiene síndrome nefrótico y está perdiendo muchas proteínas, pero come bien, come balanceado, come su carnita, su pollito, toma leche y come queso, posiblemente este estado nutricional haga que su nivel de albúmina en sangre no sea tan bajo como que si esto le sucede a un niño que solo come arroz con frijoles, frijoles con arroz y frijoles con arroz en la cena. Entonces, el estado nutricional es uno de los factores individuales que va a poder hacer que la magnitud de la hipoalbuminemia no sea tan marcada. Si alguien tiene dudas, me avisa. También es importante que recuerden que nuestro querido hígado toma aquí un papel fundamental. Esto debido a que al ver que está perdiendo proteínas a través de la orina, aumenta la síntesis hepática de proteínas, ya que el hígado es el principal productor de proteínas. Pero el problema es que comienza a producir proteínas a la que salga y dentro de ellas lipoproteínas. Y entonces ya vamos a ver que dentro de las síntesis de proteínas me aumenta demasiado las lipoproteínas y por eso me da hipercolesterolemia. También es importante que notemos que hay un aumento de concentración de proteínas, entre otras, sobre todo las de mayor peso molecular, porque el hígado es inteligente y dice voy a hacer proteínas grandotas que no se puedan perder por la orina y el paciente entonces va a tener aumento de la IgA, de la IgM, de la IgE y del fibrinógeno. Y entonces si tenemos fibrinógeno aumentado, trastornos de la coagulación o trombosis. Las proteínas de menor peso molecular, aunque también se sintetizan en exceso, se seguirán perdiendo a través del riñón y su concentración en plasma disminuirá. Mire quién disminuye, la IgG,
las proteínas del complemento y el plasminógeno. Entonces, el paciente con síndrome nefrótico va a quedar inmunosuprimido porque no va a tener sistema de defensa, va a quedar con factores del complemento, que también su inmunidad por el lado del complemento no estará bien, y también tendrá menor plasminógeno para contrarrestar los efectos del fibrinógeno. Entonces, favorece la trombosis. Entonces, yo aquí les tengo algunos efectos adversos de las proteínas. De la proteinuria, disminuye los niveles de albúmina, disminuye los niveles de inmunoglobulina G, les acabo de explicar, altera algunos factores del complemento, altera las proteínas del sistema hemostático, como aumento del friminógeno y disminución del plasminógeno, altera el sistema fibrinolítico, altera proteínas de transporte, como la transferrina y la eritropoyetina, lo que el paciente puede tener anemia. Y aquí a la par tenemos las consecuencias clínicas. Si tenemos disminución de la eritropoyetina, vamos a tener anemia. Si tenemos disminución de la transferrina, vamos a tener una anemia ferropénica por disminución del hierro. Si tenemos disminución de la albúmina, pues el paciente va a tener edema, hipercolesterolemia, descenso del yato aniónico y balance nitrogenado negativo. Si tenemos disminución de la IgG, vamos a tener inmunodeficiencia y tendencia a infecciones. Y si tenemos una alteración de las proteínas del sistema hemostático, llámese aumento del fibrinógeno y disminución del plasminógeno, vamos a tener predisposición a trombosis. El edema. ¿Cómo se genera el edema en el paciente con síndrome nefrótico? Pues el edema es la causa por la que el paciente llega a consultar y es el signo clínico más llamativo y el motivo de consulta. Es un edema blando que deja signo de Godet o de fobia y que se localiza primordialmente y en sus fases iniciales en las zonas de declives como los pies, el sacro. Y cuando es muy grave, se presenta con anasarca e incluso con ascitis, que es aumento de líquido en la cavidad peritoneal y derrames pleurales. Se dice que existen dos teorías o mecanismos que explican el edema. Uno es una hipovolemia y expansión de volumen. Doctor, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es que el paciente va a tener hipovolemia y al mismo tiempo expansión de volumen? Precisamente esto es algo que nosotros nos preguntamos. Este esquema es sacado de Farreras. Se cree que un paciente con albuminuria, es decir, está perdiendo albúmina por la orina y que ya le está ocasionando disminución de su albúmina en su sangre, puede tener estas dos cosas de forma simultánea. Una hipovolemia ocasionada por una disminución de la presión oncótica de agua, donde hay trasudado de agua del espacio al espacio intersticial, lo que va a generar hipovolemia porque no va a estar de forma efectiva en el espacio vascular. Al entrar en hipovolemia, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona de forma normal, restringiendo o ocasionando, retención de agua y sodio, lo que ocasiona edema. Por otro lado, también el glomérulo puede aumentar la filtración de proteasas, activando los canales epiteliales de sodio, la bomba de sodio-potasio ATPasa y haciendo hiperactivo al intercambiador de sodio-hidrógeno, lo que va a ocasionar una retención primaria de sal y agua, lo que va a ocasionar un aumento del volumen plasmático, un aumento de la presión hidrostática y, por tanto, trasudado de agua al espacio intersticial, lo que también culmina con edema. ¿Cuál de las dos cosas se están dando? Se ha llegado a la conclusión que se están dando ambas cosas, aunque suenen un poco contradictorias. Entonces, algunos se orientan más por el tema de la hipovolemia, debido a que la presión oncótica del plasma está disminuida al no haber suficiente albúmina, pero se han hecho estudios donde se ha encontrado que el paciente responde como que estuviera en una expansión de volumen. Entonces, son dos mecanismos o teorías que se dan. Dijimos también que secundaria a la proteinuria y a la hipoalbuminemia, el paciente con nefrótico va a tener hipercolesterolemia o hiperlipidemia, fenómenos tromboembólicos como los que acabamos de ver, algunas alteraciones endocrinas y susceptibilidad a infecciones. Veamos cómo. Decíamos que la hiperlipidemia es la alteración lipídica más constante. Se va a encontrar en más del 85% de los pacientes, sobre todo cuando la albúmina se encuentra entre 1 a 2 gramos por decilitro. Este nivel se va a correlacionar de forma inversa con la magnitud de la hipoalbuminemia. ¿Qué significa eso? Entre más bajo la albúmina, 1 de albúmina, 500 de colesterol, ¿verdad? Inversamente proporcional. En la hiperlipidemia nefrótica, básicamente lo que vamos a tener es un incremento de las lipoproteínas de baja densidad, de las de muy baja densidad, de las de intermedia densidad y de la lipoproteína A. Desgraciadamente, las buenas o el colesterol HDL no se modifica. Y también podríamos encontrar en la orina de este paciente cilindros grasos debido a que un poco de estas lipoproteínas se están filtrando a través de esta membrana glomerular alterada.
Básicamente, la hiperlipidemia se da por un descenso en el aclaramiento de las lipoproteínas, facilitado por un menor número de receptores tisulares de LDL y un descenso en la actividad de las enzimas como la lipoproteína lipasa, que es la principal enzima encargada del metabolismo de los lípidos, y también al incremento de la síntesis hepática de lipoproteínas, que el hígado lo hace en un afán por compensar las pérdidas de proteínas a través de la vía urinaria. Por tanto, un paciente con síndrome nefrótico tendrá mayor riesgo cardiovascular y también se promueve la acumulación de lípidos en los glomérulos, lo que es un equivalente a tener ateroesclerosis, o sea, placas de grasa dentro del capilar glomerular. El tromboembolismo en el síndrome nefrótico. Se dice que hasta un 10% de los pacientes adultos y hasta un 2% de los niños pueden tener fenómenos tromboembólicos. En los adultos predominan los fenómenos tromboembólicos venosos, sobre todo en las venas renales y en las venas de los miembros inferiores. Y las trombosis arteriales, cuando están presentes, son más frecuentes en la arteria femoral y en la arteria pulmonar. El riesgo de trombosis también es proporcional con la severidad de la hipoalbuminemia y va a ser más elevado el riesgo entre más baja esté la albúmina y sobre todo cuando esté debajo de 2 gramos por decilitro. ¿Qué es lo que sucede en la tromboembolia nefrótica? Básicamente aquí van a haber anomalías en la agregación plaquetaria, también anomalías en las proteínas de la coagulación y en la fibrinolisis por consecuencia directa de la proteinuria. Ya habíamos dicho que hay una disminución del plasminógeno y un aumento del fibrinógeno. También se le ha atribuido una especial importancia al fenómeno tromboembólico debido a un déficit de la antitrombina 3, que como ustedes recuerdan es un anticoagulante natural junto con la proteína C y la proteína S. Entonces, si no tenemos factores trombolíticos como el plasminógeno y la antitrombina 3, vamos a tener un desbalance y vamos a tener trombosis. También se han visto involucrados la trombocitosis, la estasis venosa, la lesión endotelial, si se recuerdan la triada de Virchow, ¿verdad? La hiperlipidemia y el mismo tratamiento del síndrome nefrótico con diuréticos y glucocorticoides también a veces favorece esta misma formación de trombos. Infecciones. Dijimos que el paciente con síndrome nefrótico es favorable o dependiente de infecciones o vulnerable a infecciones sería la palabra, debido a que se están perdiendo factores del complemento, inmunoglobulina G. Y entonces en los niños hay peritonitis bacteriana espontánea, celulitis o enfermedades de la piel infecciosas, involucrados el estreptococo neumonía, el estreptococo beta hemolítico y algunas bacterias gram negativas. Básicamente está ocasionado, como decíamos, por un déficit de inmunoglobulina G, anomalías de la vía alternativa del complemento, trastornos de la inmunidad celular y el uso de los fármacos inmunodepresores como los glucocorticoides, que ya un paciente inmunosuprimido lo vienen a inmunosuprimir más, pero no hay otra forma de tratarlo sino que a través de esto. Entonces, es un efecto adverso del tratamiento. También en el síndrome nefrótico, como se están perdiendo diversas proteínas, se pierden otras sustancias. Dentro de ellas, la vitamina D, algunos iones como el hierro, el cobre, el zinc y algunas hormonas como las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas. Miren qué importante. Hay alteraciones en los electrolitos, pero la más importante es la hiponatremia, que no significa más que una disminución de la sal en la sangre. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, la anamnesis, ¿verdad? Basado en los signos y síntomas, búsqueda de enfermedades sistémicas, en la exploración física, pues buscar estos signos de enfermedades sistémicas, valorar la presión, la frecuencia cardíaca, la intensidad de los edemas, los exámenes de laboratorio de los que ya hablamos, las pruebas serológicas, la ultrasonografía o la biopsia renal. Y si aún haciendo todo esto no encontramos una causa, tenemos que recurrir a un segundo panel de exámenes de laboratorio como sangre oculta en heces, buscando neoplasias de colon, cáncer de mama en las mujeres mayores de 40 años, antígeno prostático en los mayores de 50 años, buscando cáncer prostático. Y si aún así no se encuentra la causa y no tiene criterio, se valora hacer una biopsia renal. Bien, ya casi vamos terminando, jóvenes. Vamos a hablar 3 palabritas de las glomerulopatías primarias que cursan con síndrome nefrótico. La primera que les voy a mencionar es la conocida como enfermedad de cambios mínimos. Se presenta en 70 a 90% de los síndromes nefróticos de niños y solo en 10% en los adultos. La característica de esta, como su nombre lo dice, es que la biopsia no tiene ningún cambio. Pareciera un glomérulo normal, pero el paciente está presentando la proteinuria, la hipoalbuminemia, el edema y la hiperlipidemia. Y gracias a Dios,
el 30% de los niños pueden presentar remoción espontánea después de un ciclo de esteroides por 8 semanas, reduciendo la proteinuria a una proteinuria de 200 miligramos en 24 horas, que está muy cercano a lo normal. Y este es un glomérulo normal y esta es una enfermedad de cambios mínimos que, como ustedes pueden ver, cualquiera que ve esta microfotografía dice no hay ningún cambio, ¿verdad? Entonces, si el paciente tiene la clínica y los exámenes de laboratorio, le llamamos enfermedad de cambios mínimos. Se llama así porque hay cambios mínimos en la estructura glomerular. Luego tenemos la glomerulonefritis focal y segmentaria, que esta se caracteriza por dejar cicatrices glomerulares de forma segmentaria. Es frecuente en los adultos en un 33% de los casos, pero más frecuente en la raza afroamericana. En la biopsia renal hay cicatrices focales y hay hipercelularidad dentro del capilar. Entonces aquí tenemos una glomerulonefritis focal y segmentaria. Se llama focal y segmentaria porque solo está afectando un área de los glomérulos, no todos los glomérulos, y este es un glomérulo normal. Luego tenemos la glomerulonefritis membranosa, 30% de los síndromes nefróticos de adultos con una incidencia máxima entre la cuarta y la quinta, sexta década de la vida, más frecuentes en hombres en una relación 2:1, específicamente en adultos mayores. Son consecuencia de cáncer como mama, pulmón y colon, por eso había que investigarlo. También infecciones por hepatitis B y paludismo y enfermedades reumatológicas como el lupus y la artritis reumatoidea. Esta glomerulonefritis, como su nombre lo dice, se llama membranosa porque su característica es un engrosamiento uniforme de la membrana basal. Y aquí lo podemos ver, un glomérulo normal y aquí una glomerulonefritis membranosa donde vemos una membrana basal engrosada totalmente, ¿verdad? Engrosada totalmente. Y luego la causa secundaria más frecuente, la nefropatía diabética, es la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica. Comienza como una glomerulopatía, no se le descubre, no se le hacen los exámenes, no se controla la glucosa y termina en una insuficiencia renal. 40% de los diabéticos terminan por manifestar datos de nefropatía. Los factores de riesgo, principalmente la hiperglicemia, la hipertensión que acompaña a los diabéticos, ya tienen dislipidemia, si son tabaquistas y si tienen antecedentes de nefropatía. En estos casos, la biopsia renal va a mostrar alteraciones de la membrana basal, expansión del mensaje por acumulación de matriz extracelular, presentando también los famosos nódulos eosinofílicos que se tiñen con el ácido periódico de Schiff, conocidos como los nódulos de Kim-Steele-Wilson, que se los presento en esta imagen. Entonces, al hacer una biopsia en un paciente con proteinuria diabético y encontramos esta biopsia con estos nódulos eosinofílicos de Kim-Steele-Wilson, hacemos el diagnóstico certero de una nefropatía diabética. ¿Cuál es el tratamiento? 5 fases. En términos generales, lo más importante es administrar medicamentos para disminuir los niveles séricos de colesterol para que el paciente no tenga mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Segundo, tratar el edema. Esto como consecuencia de la hipovolemia y de la hipervolemia, entonces restringiendo el sodio, el agua y usando diuréticos de forma prudente. Evitar las complicaciones venosas que puedan ocasionar algún estado de hipercoagulabilidad, dando anticoagulantes. También mejorar las pérdidas de proteínas, ¿verdad? Y por último, planteando la hipótesis de que la proteinuria propiamente dicha es nefrotóxica, hay que dar tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona para disminuir la cantidad de proteínas excretada por la orina. Y jóvenes, esto era todo lo que yo les traía. Sé que es un montón. Quisiera saber si hay dudas o preguntas. Hola, hola. Por el momento no, doctor. Bueno, de mi parte no. Gracias, Judiel. Yo les sugiero que vayan al libro. Bastante parte de esta clase la he sacado de Farrera 19 edición. Léanla. Luego vuelvan a escuchar mi audio. Luego revisen las diapositivas y si tienen dudas, por favor, a través de los foros. Yo sé que ustedes dirán, pero es que los foros a veces ni los contestan. Tienen razón porque estamos muy cargadas de actividades, pero por lo menos voy a tratar una vez al día de estar pendiente de los foros. Eviten hacerlo por correo electrónico, mejor mediante los foros, así queda la evidencia que ustedes consultaron. Y si nadie más tiene dudas, terminamos acá, jóvenes, para que puedan ir a almorzar y a realizar sus diversas actividades. Un gusto verlos nuevamente. Muchas gracias, doctora.